la misma tónica. Para hablar del asunto, déjeme saludar de inmediato a Manuel Hernández Borbolla. Él es periodista, reportero de Russia Today, RT en español. Bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. No, hombre, el gusto es nuestro. Y no sé si estabas escuchando parte de lo que decía, pero llama mucho la atención, no sé si tú lo crees así, y así me explico yo por lo menos el discurso del presidente en la mañanera de este día, porque pareciera ser, como lo ha dicho en muchas ocasiones el propio presidente, nado sincronizado. Muchos medios de comunicación puntualizando varias cosas desde la visita a Washington, D.C. con Joe Biden, pero en particular ahora que se van a interponer estas consultas en el contexto del TEMEC, pues pareciera ser, y te leía en algunos tweets que has publicado en la red social de Twitter, te leía diciendo pues como que los medios de comunicación pareciera que están del lado de los empresarios y no del lado de nuestro país. Manuel, adelante, por favor. Sí, pues la cobertura, tú leías las notas de hace ratito cuando ya se confirmó este asunto de las consultas que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos por la política energética del gobierno mexicano, y hasta se notaba cierto gozo y cierto tono de celebración en varios medios, ¿no? Eso a mí en lo personal me llamó la atención, y pues es patético, me parece, que muchos comunicadores de la prensa corporativa mexicana pues celebren de esa manera intereses extranjeros y de grandes empresas transnacionales por encima de los intereses de los mexicanos, ¿no? Porque al final de cuentas el tema de la política energética se debe precisamente pues a poner fin al saqueo, a un esquema fraudulento que estaba diseñado desde la reforma energética aprobada por Enrique Peña Nieto y por la derecha mexicana. Estaba diseñado para saquear a la gente con esquemas fraudulentos como este los subsidios disfrazados para las empresas de energías renovables, para las empresas privadas, ¿no? Entonces, creo que se ha maximizado, o sea, magnificado este tema. López Obrador hoy estaba como, se mostraba muy confiado de que no iba a pasar nada y que de alguna manera, pues era más una situación que beneficiaba y regocijaba a los opositores y a sus medios afines que algo que fuera a tener consecuencias reales para el Estado mexicano, ¿no? Recordaba Manuel que esta no es ni siquiera la primera ocasión en la que se tratan de dirimir controversias en el contexto del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Hace poco, de hecho, algunos meses, semanas quizás, tanto Canadá como México hablaban de cómo Estados Unidos estaba interpretando unas reglas para la fabricación de automóviles que de alguna o de otra manera beneficiaban a Estados Unidos. Y también ahí hay una controversia en ese sentido, interpuesta por México y apoyada por Canadá. Pero no es la única, creo que hay muchas más. ¿Y por qué menciono todo esto? Pues porque al final de cuentas el tiempo lo dirá, pero a final de cuentas, decía yo, pues no nos vamos a enterar ni mañana, ni pasado, ni en un mes. Pueden tardarse, dicen los que saben, quizás hasta un año en promedio para que conozcamos en realidad los resultados de estas controversias. No solamente de la que está interponiendo ahora Estados Unidos y que apoya a Canadá, sino de las que ya se han interpuesto en otros, más bien por otros lados en el mismo contexto del TEMEC. ¿Será por eso que el presidente López Obrador está tan confiado, porque sabe que el asunto pues tiene para un mediano plazo por lo menos? Pues es que ni siquiera se aprobó la reforma eléctrica en los términos que la propuso López Obrador, porque digo, Claro. a lo mejor ya no nos acordamos, pero fue boicoteada por la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece excesiva el reclamo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Obviamente ellos están viendo por sus intereses, y pues es normal, pero sí pues llama la atención que la prensa mexicana también vea por los intereses de Estados Unidos antes que por el interés de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser un tema particularmente trascendente, pero se presta al golpeteo político, y eso es lo que están utilizando continuamente los nostálgicos del viejo régimen neoliberal en México y sus medios afines,
Hay muchos comunicadores que anhelan esos tiempos del chayote, de la publicidad oficial y que usan cualquier cosa de la que puedan agarrarse para estar golpeteando, ¿no? Y este creo que es un caso de esos particularmente, en el que queda de manifiesto, pues, que a muchos de estos comunicadores les interesan más los intereses de las empresas extranjeras que el de los que ya no sean saqueados los ciudadanos mexicanos, ¿no? Con esquemas fraudulentos y cosas de este tipo. Claro, hay una pregunta aquí que se plantean precisamente en estos medios de comunicación y es si de verdad Estados Unidos puede exigir que haya sanciones aplicables a México por supuestamente estos mismos comunicadores estar violando la esencia del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el presidente, tú decías, estaba muy confiado en esta mañanera y Jesús Seade, que fue uno de los integrantes del grupo de transición y que representaba al presidente López Obrador, dijo en su momento que se garantizaba la soberanía energética, incluso dentro del marco del tratado. Pero hoy escuchaba yo a algunos comunicadores que decían, en ninguna parte del TEMEC hay un capítulo que hable específicamente sobre energía o sobre cuestiones eléctricas. Lo que hay son capítulos que hablan sobre la preponderancia o no que deben tener o dejar de tener las instituciones de cada uno de los países. ¿Podría ser que de ahí se agarre Estados Unidos para tratar de hablar de preponderancia en el caso de CFE y de propio Petróleos Mexicanos? Quizás ahí esté sembrada su esperanza, Manuel. Pues sería una interpretación muy exagerada. O sea, cuando tú oyes los argumentos de quienes dicen que México va a ser sancionado por este tipo de cosas, pues son resquicios legales sobre competencia, temas de competencia, que si están trabando el desarrollo de empresas privadas. En ningún momento el gobierno mexicano está prohibiendo la inversión de empresas privadas en el sector eléctrico, sino que simplemente se estaba buscando darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado, lo cual no se logró porque no se aprobó la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, que Estados Unidos utilice esto como mecanismo de presión para dirimir algunos temas, pues me parece entendible, pero es una cuestión demasiado exagerada. Y ahora, si Estados Unidos se va a poner en ese plan, México también tiene elementos para responder en términos muy prácticos, ¿no? Una de ellas podría ser que México solicitara su adhesión al bloque de los BRICS, de las potencias emergentes integradas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso desde luego que sería un golpe para Estados Unidos en caso de que, para como está ahora la situación geopolítica en el mundo, y creo que no estaría tan lejano el escenario en caso de que Estados Unidos quisiera seguir presionando por esta vía, ¿no? Entonces yo lo veo más como una cuestión de presión política a algo que realmente vaya a tener pues trascendencia o sanciones significativas para los mexicanos en general, ¿no? Perfecto. Manuel Hernández Borboya, periodista de RT en Español, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchas gracias a ti, Carlos, un saludo y un saludo también a la audiencia. Muchas gracias, Manuel Hernández Borboya, aquí en La Octava. Sigamos enseguida con un trabajo especial de La Octava acerca de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, quienes ya difunden su imagen y sus propuestas de gobierno, pero lo que no toman en cuenta parece ser son las reglas en materia electoral en cada una de estas entidades. Ya 5 meses, a 5 meses precisamente del inicio, Gabriela Díaz nos habla de este asunto, 5 meses de que comience el proceso electoral. Recuerde, el próximo año hay elecciones en Estado de México y en Coahuila. Gaby Díaz, te vemos, te escuchamos, adelante. La Octava, investigaciones especiales. A 5 meses del inicio del proceso electoral a la gubernatura del Estado de México, en las calles y avenidas de esta entidad arrancó ya la contienda. De forma oficial, será la primera semana de 2023 cuando inician las campañas. Sin embargo, los aspirantes al cargo buscan ya posicionarse. En decenas de espectaculares de las principales vialidades mexiquenses difunden su imagen y propuestas de gobierno. Sin reglas en la ley electoral del Estado, analistas advierten de artilugios utilizados para evitar ser sancionados por las autoridades electorales, entre ellos la difusión de entrevistas en diferentes medios de comunicación al amparo de la libertad de expresión.
Para el profesor Juan Carlos Chávez, en estos casos el hilo es muy delgado en la defensa de un derecho y los presuntos actos anticipados de campaña. Pues normalmente el derecho de los periodistas o el derecho a la libre prensa está sumamente protegida. Entonces aquí, si por ejemplo se basan en un formato específico y no deriva de una entrevista espontánea, pues ahí sí, o sea, el hilo es muy delgado como para determinar que efectivamente estas personas están haciendo como una campaña o precampaña de manera anticipada. Aspirantes del PRI, PAN y Morena publicitan en espectacular